Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. ¿Cómo están ustedes? Qué rico poder estar nuevamente compartiendo cada semana, cada día junto a ustedes a través de las pantallas del canal 74 y este programa que se llama El Café con Claro. Tradicionalmente, cada semana estamos junto a ustedes y hoy día estamos con Eduardo Vázquez. ¿Cómo estás, Eduardo? Gusto de saludarte, candidato a concejal por la comuna de Valparaíso. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí en una tarde, noche otoñal, que ya se deja sentir un poco también el cambio de estación, así es que también los saludo a todo el equipo de Canal 74 y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, sí. Estos días, estos últimos días bastante helado, por decirlo menos. Ya se nota ya el cambio, como decías tú, y al parecer se nos viene un invierno bastante helado, por lo que podemos sentir. Eduardo, ¿qué te parece si conversamos de todo lo que está pasando esta semana? Porque ha estado muy movida con todo este tema del 10%, de las votaciones, este tercer 10%, porque ya han sucedido dos anteriores, el tema del Tribunal Constitucional, que, que también ha llamado mucho la atención. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Eduardo? Sí, mira, nosotros en primer lugar como candidatura a concejal por la Comuna de Valparaíso, acerca de las disposiciones legales, estamos en un receso de campaña, propiamente tal, y sin embargo hemos podido seguir nosotros conversando con las vecinas, con los vecinos, dando cuenta de cuál ha sido la realidad de nuestra comuna, tan golpeada por la situación sanitaria, por la alta tasa de contagios que registra en la región, donde la Comuna de Valparaíso es la que presenta más altos contagios. Por lo tanto, una situación bastante preocupante, por decirlo menos. Y con respecto a la situación del 10%, yo creo que la situación económica, la reactivación económica, hoy día también se ve bastante lenta. Se ve el comercio muy golpeado. Todo lo que es la actividad también turística, hotelera, también muy golpeada. Yo creo que hoy en día también el hacer uso del tercer retiro del fondo del 10% es una necesidad ya imperante. Además, hay que decirlo que esto es un retiro voluntario, por lo tanto, viendo cierto, las declaraciones del presidente de la República, dando cuenta de que va a hacer un llamado al Tribunal Constitucional, nos parece totalmente descabellado. Estas bonificaciones que también aparecen algunas figuras, memes, ¿cierto?, en donde dan cuenta que para poder ser favorecido con estas bonificaciones, el IFE, el FOGAPE, etcétera, hay que cumplir una serie de condiciones que no cumplen todas las familias ni todos los vecinos y vecinas de Valparaíso. Por lo tanto, la solución concreta que nosotros vemos es un tercer retiro del 10%, que naturalmente es voluntario, pero que naturalmente también favorece la economía interna de la familia. Además de eso, yo también me arriesgaría a solicitarle al presidente de la República una mayor generosidad, ponerse en el lugar de los vecinos, de las vecinas, de todas las familias de Chile, y dar cuenta de que hoy día la situación económica no está bien, se ha visto bastante afectada desde el estallido social del año 2019, el año pasado también mucha merma económica en términos de la actividad que se ejerce, muchas familias también nos han mencionado que perdieron su empleo, que han hecho, digamos, distintas reconversiones, se han reinventado, se han vuelto emprendedores, por lo tanto, la situación económica es algo preocupante también, al mismo nivel lo pondría yo que la situación sanitaria. Por lo tanto, una medida adicional sería del todo pertinente, sabiendo que muchas familias, tal vez más del 80% de las familias en Chile presentan alguna tasa de endeudamiento a través de un banco, ¿cierto? Un crédito. Por lo tanto, la postergación de esa deuda también son instrumentos que el presidente de la República tiene atribuciones para poder presentar al Congreso y favorecer una ley que en definitiva vengan a resolver esta situación económica ya adentrando en este periodo invernal, que también sabemos que va a ser bastante helado. Sí, bueno, es importante también decir, porque aquí hay todo un tema, a ver, hay un tema administrativo también, desde el punto de vista de esta, de ver al asunto del tribunal. ¿Por qué? Porque si él no da aviso al tribunal, él estaría cometiendo, desde el punto de vista administrativo, una falta que podría acusarlo eventualmente de un notable abandono de deberes.
Entonces, ahí, desde el punto de vista administrativo, es como, a ver, lo conversábamos hoy día con un amigo. Si yo en el cargo, pensemos que yo soy el dueño o estoy de portero en una discoteca. Mi labor, administrativamente hablando, es, por ejemplo, decir, ya las personas mayores de 18 años pueden pasar, pero si yo, por ejemplo, dejo pasar a un menor de edad, estoy infringiendo directamente una situación que no corresponde y estoy infringiendo directamente la ley. En este sentido, él no le queda otra, o sea, tiene que hacerlo, quiera o no quiera, porque si no lo hace, estaría infringiendo la ley. Sí, mira, en ese sentido, si hacemos un poquito de memoria y nos vamos al primer retiro al 10%, no se acudió al Tribunal Constitucional porque también había una mayoría casi absoluta, digamos, más de los 2/3 que necesita la Constitución para aprobar y hacer estas reformas constitucionales. Y este tercer retiro que se está planteando también tiene que ver con una reforma constitucional transitoria. Por lo tanto, claro, no vendría siendo del todo inconstitucional. Yo pienso que el fondo de este asunto es una voluntad política y la voluntad política tiene que estar reflejando también, y también legislativa naturalmente, pero el origen, la motivación, la iniciativa de este proyecto de ley tiene que reflejar y dar cuenta de la realidad de la ciudadanía. Y hoy día la ciudadanía, viendo también la encuesta CACEP, apoya mayoritariamente un 80% el tercer retiro al 10%. Por lo tanto, yo creo que ir contra esa fuerza de voluntad popular, ciudadana, naturalmente hace enaltecer los ánimos, naturalmente es una cuestión que más allá de la cuestión técnica administrativa es una cuestión política y que naturalmente conversando con las bancadas, conversando con las distintas fuerzas de oposición y de gobierno, naturalmente este tercer retiro del 10% podría ser algo mucho más suave y además de eso, si tú por ejemplo miras también las noticias desde enero, te das cuenta que el primer y el segundo retiro del 10% favoreció justamente a las familias para pagar deudas. Entonces yo no veo esa situación, yo veo muy poco probable que el tercer retiro sirva para, por ejemplo, cambiar un vehículo o darse un viaje, ¿cierto? Porque las condiciones no lo permiten. Por lo tanto, yo creo que hoy día sí hay que ponerse en lugar de la familia. Yo creo que, y también hay distintos videos, las personas que también hoy día son de menores recursos, que naturalmente tampoco las bonificaciones apoyan, y también hay un porcentaje muy alto. Yo creo que también este es un punto muy importante. Un gran número de familias, no tengo el número preciso, pero no reciben ni el IFE, ni FOGAPE, ni nada. Entonces yo creo que el único alternativa para esta situación de pandemia, crisis económica de por medio, es un tercer retiro del 10%, justamente haciendo cuenta que la cobertura universal de esta bonificación no alcanza al grueso de la población. Por lo tanto, No, claro, volviendo a lo que tú dices, sí, es una situación administrativa, pero falta la voluntad política de fondo. en este sentido, Eduardo, hay un tema. A ver, yo entiendo que el asunto de estos retiros de la AFP es una fuerza mayor. Hoy día estamos efectivamente en una situación crítica, estamos en una situación donde muchas personas han perdido su trabajo, donde muchos pequeños y micros empresarios han tenido que, digamos, recurrir a esta situación muchas veces también para pagar los sueldos impagos. O también en el caso de estas personas que han tenido o han sido destruidos sus locales comerciales, la panadería, el kiosco de diarios, el sector donde venden confites, etcétera, la peluquería, la señora que vende empanadas y que también, bueno, aquí en Valparaíso también lo pudimos ver, eh, en la Avenida Argentina, en Pedro Montt, para acá hablar de Condel, con todo lo que pasó con el estallido. Pero eh, si pudiéramos a lo mejor hacer un ejercicio, ¿cuál crees tú que hubiera sido, sin tener que recurrir a estos fondos, porque sabemos que estamos en una situación de emergencia, pero cuál crees tú que podría haber sido la mejor opción desde el punto de vista a lo mejor del gobierno para poder ayudar a las personas? Porque también se habla que los subsidios que está proponiendo el gobierno han sido un tanto engorrosos para conseguir, han sido un tanto difíciles. ¿Cuál crees tú que hubiera sido la mejor forma de llegar a todas las personas que realmente lo necesitan? Porque también hay otras cosas, hay subsidios que están llegando donde no deberían llegar y
hay personas que sí, efectivamente tienen una situación complicada, pero que tampoco les ha llegado nada. Sí, mira, yo creo que esto parte desde un mal análisis desde el año pasado. Yo creo que la expectativa también desde el gobierno con la expectativa positiva acerca del proceso de vacunación y volver a esta nueva normalidad fue un fracaso. Hay que decirlo claramente. Es decir, aunque ya sabemos a todas luces de que aunque se vacune a toda la población, la situación de pandemia que ya se está transformando en endemia no se va a resolver. Y eso es lo que finalmente golpea el empleo, golpea el trabajo, la actividad económica y también, por supuesto, imagínate, cualquier persona en situación de enfermedad, llegar a pagar una deuda hospitalaria es bastante alta. Por lo tanto, se traduce en una crisis sanitaria guión económica. En ese orden de cosas, con ese análisis, el gobierno, desde el año pasado, en la ley de presupuesto que se aprobó en el mes de noviembre, en diciembre del año recién pasado, naturalmente tuvo que haber dejado un ítem reservado para justamente dar apoyo a la familia. Como estamos en un estado de excepción de catástrofe constitucional por emergencia sanitaria, naturalmente el gobierno dispone de recursos para poder paliar distintas iniciativas. Yo, en lo personal y en lo concreto, creo que es importante enviar a la familia a hacer una cuarentena absoluta, dedicada, resguardando la integridad y la salud física y mental de las familias de nuestro país. Pero no puede ser solamente una cuarentena, un encierro, si no hay un recurso de por medio. O sea, estar transitando en invierno y las familias salen, o las personas salen a trabajar. Vemos el metro en Santiago, vemos acá en Valparaíso la locomoción, vemos ahora también que estamos restringidos de poder salir a comprar. Muchos colegios también piden a los profesores que vayan a hacer las clases desde el colegio. Entonces yo creo que hoy día necesitamos un Estado que sea ciudadano, que ponga, y una constitución también, digamos, el gobierno hace lo que puede dentro de del marco legal que tiene. Y en ese sentido yo creo que la nueva constitución, ahí me pasaría un poco al otro tema, que sería la condición que tiene que tener la nueva constitución, tiene que poner en el eje de la acción política, económica, social y cultural a la persona humana. Es decir, no puede haber un desacoplamiento de lo que es la actividad económica, lo que es la salud, lo que es el trabajo, lo que es la vivienda. Tiene que estar todo dentro garantizado también. Por lo tanto, hoy día, como no tenemos esa condición constitucional, el gobierno puede entregar algunos paquetes económicos que, por ejemplo, posterguen las deudas de los bancos, que nosotros sabemos que muchas familias también están bancarizadas en nuestro país. También entregar bonificaciones para que transiten, haciendo, por ejemplo, una proyección de su ingresos anteriores a la pandemia para que eviten el hecho de salir y poder también adquirir los alimentos durante este periodo, y también la postergación de las deudas de agua, de luz, que también se han hecho, se está aprobando hoy día una nueva ley que tiene que ver con ese tipo de iniciativa. Entonces, yo creo que el dinero de las familias no es para reinvertirlo, comprarse un nuevo vehículo o quizá otro tipo de insumos de alto valor o de alta gama, sino que es para poder sobrevivir este periodo que es bastante álgido y que a todos y a todas nos afecta directa o indirectamente. Por ejemplo, en el caso, porque uno de los primeros aportes que tuvo el gobierno con las personas fue estas cajas de alimentos que fueron distribuidos en gran mayoría por los municipios de cada comuna. ¿Cómo consideras tú, cómo evaluarías tú esa entrega en cada uno? Bueno, es difícil poder a lo mejor evaluar ciudad por ciudad, comuna por comuna, pero en general, ¿cómo viste tú ese trabajo? Bueno, yo creo que como una primera solución pudo haber servido, digamos, una caja de mercadería con ciertos insumos que probablemente hayan durado para unas 2 o 3 semanas. Uh -huh. Pero claro, no puede ser una medida permanente, yo creo. Entonces yo creo que habría que haber preparado una plataforma logística de distribución de mercadería, también haber favorecido el comercio local para que las personas no tengan, por ejemplo, en Valparaíso, ir desde los distintos sectores hacia el plan de Valparaíso, desde los cerros hacia el plan, haciendo filas, Uh contagiándose -huh. o exponiéndose al frío, exponiéndose a un potencial contagio. Entonces yo creo que habría que haber favorecido el comercio local, por ejemplo, en primera medida. Y desde ahí también haber entregado, por ejemplo, estos vouchers o no sé, o cajas con mercadería desde los mismos recintos y en coordinación con las organizaciones sociales que son las que mejores conocen el territorio.
y también así también nos hacemos un punto de solidaridad. La solidaridad hoy día es muy importante también desde el punto de vista de la comunidad, desde los vínculos afectivos. Yo creo que también hoy día es muy poco lo que se da cuenta, pero muchas familias también lo están padeciendo esta situación de una forma mucho más interna, ¿ah? No, no las teorizan, naturalmente también vimos por otro lado que proliferaron mucho las ollas comunes. Yo he participado por lo menos en 5, y claro, una de las cosas que también ve que van disminuyendo es cuando se hacen estos retiros de los fondos de pensiones, y naturalmente las familias se la rebuscan. Yo creo que las familias no buscan que le entreguen los recursos, se los den, no buscan la gratuidad, no buscan el regalo. Lo que buscan son las facilidades para poder acceder a trabajar, acceder a alguna bonificación o acceder a algún incentivo para que les permita, por ejemplo, trabajar en algunas condiciones, aunque sea restrictiva, pero que en definitiva les permita generar ingresos. Y desde ahí yo creo que no solamente se espera que el gobierno llegue una solución económica, sino que se den ciertas soluciones sanitarias para que las personas se empleen, porque también la situación de encierro ha generado también bastante estrés en la familia. Hemos visto distintos casos que son bastante dramáticos. Bueno, y en ese orden de cosas, yo creo que la obligación del gobierno hoy día es dar ciertas facilidades para que las familias puedan transitar de mejor manera este invierno, que va a ser bastante helado, por lo que dice estamos en una etapa, ciertos fenómenos de la niña, al parecer, si mal no me equivoco. Ujú. En ese sentido, hay menos lluvia y hay más frío. Por lo tanto, yo creo que el gobierno tiene que ponerse en los zapatos de las personas, del ciudadano, ¿ya? Y salir de esa situación, digamos, el palacio de gobierno, una élite que hoy día está bastante desacreditada desde el punto de vista de que uno lo mire. El ministro Briones, que quiere también traer profesores de excelencia de extranjeros a hacer concursos, que no sabe cuánto cuesta un litro de leche. Bueno, la verdad es que la derecha en nuestro país hace rato que no tiene los pies puestos en la tierra, o al menos en la tierra chilena, y piensa que el gobierno se hace entre cuatro paredes. Por lo tanto, yo creo que hoy día hace falta poder transparentar esta situación, esta realidad, y que el Congreso, que hoy día es quien está también liderando con la presidenta del Senado, ¿cierto?, la señora Yana Proboste, que también ha tenido una gran valentía en poder tomar esta aposta, y incluso cuando se hicieron las conversaciones para poder postergar las elecciones, también incluyeron paquetes de medidas sociales que permitan a las familias transitar de mejor manera este invierno, que va a ser bastante complejo. Eduardo, y bueno, tú lo mencionabas hace un ratito, el hecho de que las personas puedan generar sus ingresos, que es un tema muy importante. ¿Cómo poder llegar a un balance, a un equilibrio en ese sentido de poder, por una parte, que las personas puedan generar sus propios recursos, puedan ir a trabajar, o que pudiéramos ver la posibilidad de que bajar a lo mínimo, digamos, la cantidad de personas que hoy día están sin sueldo? Pero por otro lado, también cuidarse de la pandemia. Es un poco, a ver, yo creo también en las responsabilidades personales. No sé si, porque muchas personas, a ver, hay gente que se cuida mucho, que se preocupa mucho, que usa doble mascarilla, que a lo mejor trata de comprarse la mejor mascarilla que encuentra, qué sé yo, las que tienen más tecnología, hay gente que importa, etcétera. Pero, pero hay otras personas que no son tan preocupadas, y que las vemos todos los días y que las vemos en la calle con la mascarilla debajo, digamos, de la nariz, con la mascarilla por acá, como barba, podría decirse. Entonces, ¿cómo podemos llegar a, a generar un equilibrio en ese sentido? Yo sé que es una pregunta un tanto complicada para ti, Eduardo, porque eh, a lo mejor yo tampoco soy un experto en el tema, pero ¿cómo poder generar conciencia que las personas efectivamente necesitan un trabajo, y que por otro lado también necesitamos generar el hecho de que las personas tenemos que cuidarnos, porque cuando nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, etcétera? Sí, mira, yo he conversado con distintos vecinos y vecinas, y algunos, claro, algunos incluso dudas de esta situación de pandemia. Hay, digamos, hay distintas opiniones al respecto. Yo creo que en primer lugar la autoridad tiene que dar certezas, y certezas en un clima bastante incierto, de incertidumbres.
volátil, ¿cierto? Por ejemplo, lo que conversaba hace un rato, que el proceso de vacunación se estaba empujando del gobierno con la expectativa que en septiembre de 2021 al menos 15 millones de habitantes pudieran estar vacunados y ya la pandemia darla por superada, lo cual no va a ocurrir. O sea, eso hay que decirlo, hay que decirlo. Entonces, claro, tú cuando me dices o me preguntas, ¿cierto? ¿Cómo podemos cuidarnos y a la vez también ejercer esta situación de trabajo? Yo te lo digo honestamente, yo creo que hoy día estamos en medio de una revolución digital. Yo quisiera ser una autoridad, un futuro concejal que tome la batuta de la transformación digital en Valparaíso, que hoy día también la innovación, que tome esos 12 temas centrales, la innovación y la transformación digital, en donde también podamos acompañar a las familias en la actividad que hoy día se requiere, por ejemplo, comercial. Yo sé que hoy día también está bastante más de moda el delivery, ¿cierto? Que está, pero eso yo creo que en el futuro va a ir aumentando. Lo mismo que el comercio electrónico cuando partió, claro, a las personas les gusta ir a la tienda, probarse la ropa, los zapatos, etcétera, pero hoy día ya conociendo, digamos, ciertas medidas estándar, los pueden comprar por internet. Y eso hay que masificarlo a los cerros, al barrio, a la esquina, el kiosco, y eso, para eso también el concejal puede acompañar en este proceso, el consejo municipal como autoridad, no que lo haga él, digamos, pero sí como haciendo que el municipio sea un municipio digital, que empuje todo lo que va a ser en adelante la transformación digital de servicios. Y desde ahí, naturalmente, acompañar el proceso de alfabetización digital, de información, de educación, y claro, como tú bien dices, claro, todo lo que también tiene que ver con la situación misma de lo que hoy día ocurre con el contagio, lo prevenimos a través de los medios digitales, lo que curiosamente anteriormente nos separaba, hoy día nos une y nos permite seguir funcionando en situación de pandemia. O sea, a través de los medios digitales incluso nos protegemos, nos cuidamos y nos resguardamos. Y también teniendo las medidas preventivas, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Inconscientemente uno intenta volver a hacer lo que quería hacer antes, pero hoy día las condiciones sanitarias no lo permiten. Por ejemplo, las reuniones, no sé, en actos de campaña, por ejemplo, en los periodos que corresponden, no se pueden reunir más de tantas personas. Lo mismo que ir al estadio, que uno ve un partido de fútbol y lo ve, digamos, con un sinsabor, ¿cierto? Como poder gritar un gol. O cualquier actividad cultural que también uno quisiera ir al cine, etcétera. O salir a los parques con los niños, ir a recorrer la playa, ¿cierto? Hoy día se hace mucho más restrictivo. Entonces yo creo que en primer lugar hay que mantener la calma, la autoridad como eje principal tiene que dar certeza, incentivar a que las personas se cuiden, entregando las medidas económicas correspondientes. En segundo lugar, empujar una revolución digital desde el punto de vista del ciudadano, no desde la empresa misma, sino que el ciudadano aprenda a usar esta tecnología. Y en tercer lugar, bueno, dando las condiciones anteriores, que la economía vaya fluyendo, facilitando el ejercicio de cada una de las actividades y bueno, aquellas que no se puedan hacer digitalmente, al menos esté el protocolo establecido con claridad y también con fiscalización, porque vemos que al parecer también nuestra ciudadanía no me gusta, si quiero también hasta podríamos hablar del incidente que ocurrió con el funcionario de la Fuerza Armada, ¿cierto? Y la persona que también estaba sin permiso, que también parece un sinsentido hoy en día. Pero bueno, ese tipo de cosas naturalmente hay que prevenirlas con campañas permanentes de autocuidado, también dando las condiciones porque muchas personas salen a la calle a trabajar. Entonces, ¿cómo le prohíbes tú una cosa y otra? También el mercado cardonal que también estuvo un tiempo cerrado, siendo que hay muchos locatarios que viven de eso. Entonces, bueno, ahí yo creo que la autoridad tiene que reflejar la realidad de las personas. Y desde ese punto central de partida, veamos cuáles son las mejores alternativas. Dialoguemos con las asociaciones, con las organizaciones sociales, reunámoslas, conversemos con los vecinos, con las vecinas y veamos hacer catastros, hacer instrumentos que naturalmente nos den una radiografía completa del territorio y nos permitan también enfocar nuestros esfuerzos en medida que podamos superar esta crisis que hoy día nos golpea. Mira, Eduardo, y hablo a mérito personal. Hay muchas personas hoy día que desgraciadamente todavía piensan que esto es una invención, que el COVID en sí no existe
que esto, la verdad es que simplemente para que, no sé, con qué objetivo, pero, a ver, yo estuve hospitalizado. Efectivamente, los síntomas que sentí, yo tengo 46 años y nunca antes había sentido algo, algún síntoma de enfermedad de ese tipo. Efectivamente hay un tema respiratorio que es importante. Entonces, a mi edad, siendo una persona que a lo mejor estoy entre Joven Tongoy todavía, y Los joven. Vilos, no soy demasiado viejo, pero tampoco soy demasiado joven. Y tengo ya cierta experiencia dentro y uno se conoce como ser humano, o sea, uno sabe que, por ejemplo, a mí alguien me decía, no, no te preocupes, esto es simplemente un resfrío. Entonces yo le decía a la señorita, mire, yo tengo 46 años y yo sé cuándo me resfrío. Mis resfríos son congestión nasal, pero esto no es un resfrío. Esto yo nunca antes lo había sentido. Y, y puedo dar testimonio porque estuve hospitalizado y tuve personas que, que estuvieron conmigo, que efectivamente puedo decir, por ejemplo, que empeora mucho que una persona fume. Yo, gracias a Dios, no fumo, pero tuve compañeros de sala que efectivamente fumaban y ellos estaban muy mal. También tuve la posibilidad de ver personas que eran bastante más jóvenes que yo y estaban bastante, a lo mejor, un poco mejor y otras un tanto peor. Pero también debo decir que hubo muchas personas que durante esa semana, que fue una de las semanas peak de contagio, que o sea, y digo, no lo digo peyorativamente, pero sí lo digo desde un punto de vista humano. Las pobres personas que estaban atendiendo, no lo digo como, insisto, no quiero ser peyorativo, pero ellos daban un esfuerzo sobrehumano. Ellos trabajaban 24/7. ¿Cómo hacer entender a las personas que esto es una realidad? No tengo idea de dónde salió, no sé si fue un murciélago, no sé si fue a lo mejor inventado en un laboratorio, no tengo idea, pero esto existe y eso es una realidad. Y yo lo viví y desgraciadamente tengo que decir, mi mamá murió de esto, falleció de esto. Entonces, esto no es un chiste, no es una broma, no es algo que simplemente algún medio de comunicación del extranjero o nacional se le ocurrió. Esto realmente existe y está muriendo gente todos los días con este tema. Entonces, yo digo, pucha, desde esta tribuna, que a lo mejor puede ser tan humilde, o sea, ¿cómo poder educar a la gente y decirle, pero sabe qué? Esto existe, esto es realidad, yo lo viví. Y te doy mi testimonio, a lo mejor no debería hacerlo, pero Eduardo, yo creo que efectivamente en este sentido tenemos que hacer algo, como, como, como no sé, como concejales, como alcaldes, como políticos, como profesores, como medios de comunicación, y esto tenemos que decirlo. No sé qué te parece a ti. Bueno, en primer lugar, lamento la pérdida de tu madre. Siento que en la medida que nosotros vamos también despidiendo, también yo sufrí el año pasado la pérdida de un familiar querido y cercano, y naturalmente uno le golpea esta situación y le hace sentido, porque al principio, claro, no había mucha información. Hemos visto también esta relativización de la pandemia con estos permisos, por ejemplo, que se dieron en el verano para vacaciones. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, me causa mucha contradicción el tema de las elecciones, sabiendo que estamos en una crisis sanitaria. Yo creo que eso es lo que hay que despejar como primera incógnita, ¿cierto? Si esto fuera una ecuación, la primera incógnita que hay que despejar es la situación sanitaria, porque en verdad nos está afectando a todos, a todas. Mm. Y en ese sentido, claro, yo creo que el esfuerzo tiene que estar puesto ahí, en que las personas puedan hacer conciencia. Sabemos que también hay fiestas clandestinas, que claro, hay personas cuando son más jóvenes probablemente por una situación de edad, naturalmente piensan que no les va a pasar nada. Pero claro, pueden contagiar a una persona que presenta alguna enfermedad Crónica. preexistente, claro, crónica, y naturalmente la puede afectar en mayor medida. Entonces yo creo que hay que mantener un mismo discurso y hay que hacer un llamado a la unidad de la clase política, apoyando al servicio de salud. Yo también tengo muchos amigos y amigas también
vecinos y vecinas que participan del servicio de salud y están exhaustos. Esta cuestión no ha parado desde que comenzó hace un año atrás. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un llamado a la autoridad y claro, naturalmente uno vuelve a la más alta magistratura de este país, que es el presidente de la República, que él tiene la iniciativa para poder proponer proyectos de ley, poder también hacer campañas mediáticas que inviten al autocuidado, pero estas medidas, por ejemplo, que se contradicen, naturalmente, ¿qué es lo que hacen ver? Que incluso por dar un ejemplo, el presidente Bolsonaro en Brasil se le ocurrió hacer una declaración de que este virus no existía. Entonces, yo creo que hay que tener un sentido de realidad. Y el sentido de realidad dice, este virus está presente, lo mismo que la influenza, que el virus sincicial, que incluso también afecta a niños, que entonces también hay que decirlo, porque también afecta a los niños. Después de este coronavirus, ¿cierto? Viene el PIMS, que eso también ya han habido bastantes casos en nuestro país, por lo tanto, el retorno a clase fue una irresponsabilidad de parte del ministro de Educación y además empujado por el ministro de Economía. Entonces, este gobierno en sí no se ha aportado para nada bien con la ciudadanía. Y bueno, y la autoridad que hoy día tenemos, que podría ser un paraguas que nos pudiera proteger, que es el municipio, naturalmente no cuenta con las atribuciones y ni los recursos para poder instalar este tipo de medidas. Pero sí, lo que sí puede hacer uno como autoridad o futura autoridad, que es lo que yo aspiro legítimamente, es poder conversar con los dirigentes vecinales, con los líderes sociales, y desde ahí hacer una campaña de autocuidado como porteños, como porteñas, y transitar de mejor manera esta crisis que nos golpea a todos. ¿Sí? Esta cuestión no es una cuestión de incluso de ingreso económico. Yo creo que esta cuestión es transversal, es lo más democrático que existe desde los últimos 30 años. Esta cuestión afecta tanto a personas de alto ingreso como de bajo ingreso. Pero claro, la diferencia de cómo transitamos esta crisis, como también lo decía el Papa, va a depender de la capacidad económica que tenga cada cual. Entonces, desde ahí, el gobierno, la autoridad tiene que colocar criterios de equidad, de poder transitar de mejor manera, y por eso también se hace mucho más latente lo que conversamos al principio de esta entrevista, ¿cierto? El retiro del 10%, bonos que permitan transitar de mejor manera, sino algunos vouchers para poder comprar mercadería, y también la postergación de algunos créditos y deudas producto de consumos básicos. Esa es como sería una cosa con otra, digamos. Sería tanto colocar el incentivo a hacer la cuarentena efectiva y por otro lado también que las personas puedan sentirse protegidas y resguardadas en sus hogares. Esa sería, en mi opinión, esa mejor manera de transitar esta crisis y una campaña efectiva, digamos, encarnando la realidad de los chilenos y chilenas en el año 2021. Bueno, efectivamente, este es un virus nuevo. La verdad es que sabíamos que se iban a cometer muchos errores porque no sabíamos cómo se prevenía. Al principio no sabíamos la vía de contagio. O sea, si nosotros comparamos la información que teníamos el año pasado con la información que tenemos hoy día, la verdad es que ha variado bastante. Y en este sentido, lo más probable, y muchos gobiernos y muchos países del mundo también se han mandado condoros del porte de un buque. Y en este sentido yo creo que todos tenemos que aprender. Y lo más importante es que podamos informarnos, que podamos saber más, que podamos meternos en este tema. Yo sé que es un tema que se habla mucho en todos los lugares, pero de repente hay información que no es científica, hay información que muchas veces no llega a donde tiene que llegar y claro, suceden estas cosas como lo que tú comentabas de Bolsonaro o lo que está pasando, por ejemplo, en algunos lugares, efectivamente, este asunto de la cuarentena ha servido, pero en otros absolutamente nada, nada, nada. Entonces, eh, por ejemplo, yo hoy día veía imágenes de Santiago en cuarentena y la verdad es que no parecía cuarentena. Y si de repente vamos a algún sector céntrico de Valparaíso, tampoco parece cuarentena. Bueno, Eduardo, son muchos los temas que tenemos que conversar. El tiempo se nos fue hace rato, pero la verdad es que queríamos agradecerte por el hecho de poder dar tu opinión acá, de haber recibido nuestra invitación. Y bueno, te dejamos invitado para una próxima oportunidad. Sí, bueno, muchas gracias. Quisiera despedirme de todos quienes nos acompañaron, invitando también el autocuidado. Yo comparto las medidas que tú señalas.
pero claro, también tenemos que poner de nuestra parte, independiente de lo que pase de todo, ¿cierto? De la autoridad, nosotros somos personas responsables, esta situación de crisis se va a postergar por lo menos un par de años más. Ujú. Hoy día también está una transformación, no solamente de pandemia, sino que en endemia, y desde ahí el llamado autocuidado, bueno, y todas las demás actividades que vengan en el futuro, yo creo que van a cambiar, y estamos en medio de una revolución digital, una transformación social importante, y por lo tanto el primer llamado es el autocuidado. Muchas gracias, Claudio, y a todos quienes Muchas nos gracias, acompañan también. Eduardo. Gracias por estar con nosotros hoy día y, por supuesto, con cada programa estamos junto a ustedes a través de las pantallas del canal 74. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao.